Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de geopolítica y las afectaciones que se pueden tener a nivel de los países de la región con las acciones que ahora mismo impulsa Estados Unidos en el Caribe. Los conflictos armados de Europa del Este, ¿qué repercusión pueden tener a nivel económico en el mundo y cómo se está desarrollando un eventual acuerdo que aún no llega entre Israel y Hamas? Para ello hemos invitado al doctor Alberto Huchenreuter, un destacado hombre de academia argentino. El doctor Alberto Huchenreuter es doctor en Relaciones Internacionales con un posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea, director del medio Equilibrium Global, columnista y colaborador en revistas especializadas nacionales e internacionales, autor del libro La política exterior rusa después de la Guerra Fría y la gran perturbación. Su última obra se titula La geopolítica nunca se fue, los grandes acontecimientos mundiales en la clave política territorial y de poder. Es alguna parte de lo que destaca del perfil académico de nuestro invitado de hoy. Y quiero arrancar con lo último que está registrándose para América Latina. La comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se ha reunido hoy de emergencia. El punto que se ha abordado tiene que ver con esta movilización de tropas de Estados Unidos al Caribe y esta declaratoria al cartel de los soles encabezados por Nicolás Maduro, porque en Estados Unidos está ofreciendo una recompensa millonaria a cambio de su entrega. ¿Cómo nos está afectando a nivel de la región estas acciones de Estados Unidos concretamente dirigidas a Venezuela y esta reacción a nivel del CELAC? ¿En qué puede cambiar los planteamientos que llegan desde Washington? Doctor, buenas noches, qué gusto que nos acompañe aquí en TSI en el banquillo desde Buenos Aires. Buenas noches, gracias por la invitación, estimado. Bueno, en relación con su pregunta, yo diría que el enfoque de los Estados Unidos en materia de narcóticos hacia la región no ha variado. O sea, puede haber cambiado la forma de expresión del mandatario, eh, sin ambages, diría yo, pero el enfoque de Estados Unidos en materia de drogas hacia la región sigue siendo el que existe hace varias décadas. Es decir, el tema de las drogas para Estados Unidos es un problema relacionado con la oferta más que con la demanda. Esto es muy importante porque para Estados Unidos quiere decir que el problema no es tanto interno, que lo es, puesto que no nos olvidemos que Estados Unidos es uno de los países con de mayor consumo de narcóticos en el mundo. Sin embargo, su enfoque hacia la región no pasa por por la demanda, sino por la oferta. Y esto es importante puesto que habilita a Estados Unidos políticas relativas con eventuales intervenciones en distintas áreas, considerando siempre el valor geopolítico de la región para Estados Unidos, ¿no? Puesto que para Estados Unidos, desde Estados Unidos la región tiene diferentes niveles de interés. Una cosa es Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia tal vez. Yo diría que en materia geopolítica esta es una prioridad uno para Estados Unidos y tradicionalmente Estados Unidos operó en esta región casi como si la región, la que acabo de decir, fuera una especie de Mare Nostrum norteamericano, ¿no? Y considerando que la oferta está afectando la seguridad nacional de Estados Unidos, considerando que para algunos expertos norteamericanos Venezuela tiene como propósito la desestabilización o el aumento del problema de de las drogas en Estados Unidos, pasa a ser un problema de seguridad nacional.
que si une con el problema del terrorismo, tenemos allí la colusión de terrorismo y drogas, y prácticamente desde este lugar la amenaza de la seguridad nacional le habilita al presidente de los Estados Unidos a tomar eventuales decisiones relativas con intervenciones, ¿no? De manera que yo creo que este es el principal tema que hay que entender, particularmente en un momento en que ha crecido en la producción de drogas a nivel mundial, según el informe de drogas 2024. Ha crecido el consumo, particularmente en países como Estados Unidos. En 2024 en Portland, en el estado de Oregon, se puso en vigencia una ley de emergencia, puesto que se volvió casi incontrolable la situación en materia de consumos de drogas, como derivados de drogas pesadas, drogas producidas en laboratorios, etcétera. De manera que si a esto encima sumamos que para la actual administración norteamericana está aumentando la criminalidad en los Estados Unidos como consecuencia, entre otras cosas de la fuerte presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos relacionados, muchos de ellos con carteles de la droga, bueno, allí tenemos prácticamente una situación compleja para América Latina, puesto que podría haber novedades en materia de injerencia, algo nada nuevo de Estados Unidos en la región, ¿no? Y por último diría que aquí también se dan dos situaciones en paralelo a todo esto. Por un lado, la relativa ausencia de los países de la región en relación con este problema, que es un problema de la región, me refiero a la expansión del crimen organizado, particularmente el tema de los narcóticos, y desde el otro lado la falta, desde hace mucho tiempo, de algún tipo de pensamiento, de concepción estratégica por parte de Estados Unidos para la región, ¿no? Hace mucho tiempo que no hay una doctrina estadounidense para la región, y esto también explica por qué se han acercado otros poderes a la región, particularmente China, ¿no es Y cierto? esta desconexión de Estados Unidos hacia los países del sur, doctor Kuchenreuter, ¿viene desde cuándo? Porque si escuchamos la política de Donald Trump, él por primera vez, al menos en los últimos años que tenemos registros históricos, sí está viendo de México hasta la Patagonia. ¿Cuándo se falló? ¿En qué momento vino ese descuido hacia la región que permitió que el capital chino, que es invasivo, llegara y se quedara? Que pasara lo Claro. mismo con inversiones incluso rusas en algunos países como en Nicaragua. Y si Ujú. vamos puntualmente a revisar el caso de Venezuela, según los datos que han manejado organismos de inteligencia, hasta la llegada de iraníes. Así es. Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no es cierto? En relación con el tema de Venezuela particularmente, Washington hace una relación directa entre la droga y el régimen de Venezuela, ¿no es cierto? Ahora, eh, los datos con que cuenta Estados Unidos, más allá de lo que nosotros podemos manejar, tiene que ver con venezolanos que se han exiliado de Venezuela, particularmente militares de alto rango, que han ofrecido esta visión, ¿no es cierto?, de esta relación, de esta relación que existe entre el régimen de Maduro, el régimen chavista madurista, con carteles en Venezuela y a su vez relacionados con organizaciones terroristas, particularmente de Colombia, ¿no? Por otro lado, yo diría que la falta de una doctrina, una concepción norteamericana, bueno, es una ausencia ya larga. Yo diría que en el siglo XXI, en los 25 años que llevamos ya de este siglo, no contamos con ninguna doctrina norteamericana. La última, si se puede decir que fue una doctrina, fue un poco el pensamiento que predominó durante la época de Clinton, en la década del 90,
pero no fue una doctrina para América Latina. Era un pensamiento derivado del triunfo de un determinado modelo económico que cuando apareció la globalización a principios de los años 90, ese pensamiento que venía ya de la época de Reagan selló la globalización, ¿no es cierto? Y esto llevó a que Estados Unidos desplegara una política de ampliación de mercados, de derribar todas aquellas barreras estaduales que hacían difícil que Estados Unidos pudiera penetrar estos mercados. Esto ya venía de la época de Reagan, ¿eh? Pero con Reagan todavía teníamos la Guerra Fría, pero cuando llega Clinton al poder en el año 93, pone en marcha una concepción que no pasaba por la Secretaría de Estado, sino que pasaba por la Secretaría de Comercio. Por primera vez en décadas, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos pasó a ser la que diseñaba políticas destinadas a penetrar mercados en todo el mundo. En América Latina también, en América Latina con algunos efectos más deleterios que en otros. Por ejemplo, en mi país fue muy fuerte el impacto de la globalización porque el Estado prácticamente protegió muy poco a lo que pasaba entre la globalización y la sociedad argentina, ¿no? Pero en todo el mundo, todos en mayor o menor medida, como la globalización prometía un rápido camino hacia el desarrollo económico, no solamente crecimiento, sino desarrollo, muchos siguieron esta lógica, ¿no es cierto? Se puede decir que esta fue la última doctrina, diría yo, entre comillas, que tuvo Estados Unidos para América Latina. Y, y Después ya no con, hubo... sí, Sí, y sí, con Trump, ¿qué cambio se advierte? Porque más allá de estas acciones militares, que las ordena directamente él, porque se lo permite la Casa Blanca y la ley estadounidense, también ha entrado en un mundo económico paralelo a la acción militar, que está ahora sí. mismo en el Caribe. Es el tema de los aranceles, doctor. Eh, ¿qué, qué puede llevar todo esto para nuestro hemisferio occidental? Porque movilización militar, aranceles y también una doctrina antiinmigrante sin precedentes, o por lo menos lo que él traslada, porque Sí. ahora todo se graba y a Trump le gusta exponer esto. Bueno, estimado, creo que aquí han vuelto muchas cosas con Trump de un Estados Unidos del pasado, ¿no? Pero que son muy fuertes. Yo creo que con Trump o con los republicanos en el poder, ha vuelto esta idea un poco mesiánica de Estados Unidos, ¿no? En relación con el comercio, en relación con inmigrantes, en relación con la droga, en relación con las guerras que ocurren en el mundo, etcétera. En Estados Unidos ha vuelto a afirmarse, y Trump casi que lo dice sin ambague, ¿no? Una visión un poco relativa con que lo malo ocurre fuera del territorio de los Estados Unidos y el territorio de los Estados Unidos representa un poco el bien, ¿no es cierto? El mal está afuera, está en todos estos temas, en las políticas comerciales también, puesto que para la visión de los Estados Unidos, China, por ejemplo, desarrolla prácticas sucias en materia de comercio, robos, etcétera, de patentes, etcétera. Esto es mal, o sea, esta visión es bastante perniciosa, tan perniciosa como poderosa, porque Estados Unidos es un país con capacidad de respuesta. Por lo tanto, más allá, creo yo, de todo lo que sostiene el actual régimen republicano encabezado por Trump en Estados Unidos en relación con que los demás países obtienen ganancias comerciales muy grandes en los intercambios con Estados Unidos y esto debe mejorarse y una de las maneras de mejorar es poner políticas arancelarias rígidas, fuertes. Yo creo que está esta visión, ¿no es cierto? Que el mal está por fuera del territorio de los Estados Unidos y Estados Unidos, en este caso con Trump a la cabeza de la nave, debe corregir, ¿no? Debe ser el presidente no solamente pacificador en materia de guerras, sino correctivo en materia de estas cuestiones comerciales que dañan a la economía de los Estados Unidos. Es una visión peligrosa, puesto que con el poder que tiene Estados Unidos, con la capacidad de respuesta podría desarrollar en América Latina particularmente
políticas, nuevas políticas de intervención, ¿no es cierto? Considerando que los regímenes o los gobiernos de América Latina no están en condiciones de poder superar estos desafíos que terminan afectando el interés nacional de Estados Unidos. De manera que, más allá de lo que uno puede leer en las noticias, yo siempre tengo presente estas cuestiones relativas con un cierto excepcionalismo por parte de Estados Unidos que para los norteamericanos los habilitan a actuar a nivel global casi como un sheriff. Muy bien, Alberto Huchenreuter está con nosotros esta noche directamente desde Buenos Aires revisando la situación geopolítica en la región. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche con el doctor Alberto Huchenreuter directamente desde Argentina, es profesor de geopolítica. ¿Qué provoca en Washington las acciones que se presentan en Venezuela? En el transcurso de estos días hemos escuchado incluso hasta el llamado a las milicias venezolanas, respuestas directas recién iniciando esta semana de que no se atrevan a llegar a suelo venezolano porque tendrán respuestas. ¿En qué va a concluir todo esto luego de casi 2 semanas de esta movilización por parte de los Estados Unidos hacia el Caribe, doctor? Bueno, es difícil saber qué puede pasar porque por un lado el futuro no existe y por el otro tenemos algunas tendencias, ¿no? Yo creo que va a depender, no veo que por ahora vaya a haber una intervención militar, ¿no? Sería realmente tremendo en este momento una intervención militar, porque también si el problema es la amenaza del uso de las drogas como herramienta del régimen venezolano para provocar problemas internos dentro de los Estados Unidos, es difícil pensar cómo o hacer operativa una misión que vaya a golpear a los carteles, ¿no? Los carteles de las drogas en América Latina son casi evanescentes. ¿Cómo atacar, ¿no es cierto?, un cartel, ¿no es cierto? Es como cuando en su momento se proponían, recibían un atentado a los Estados Unidos, por ejemplo, en África, en embajadas en África, y salían a bombardear determinados blancos. Es muy difícil, es algo muy... el tamaño geopolítico del crimen organizado es muy grande, es difícil pensar cómo neutralizar esto. Esto solamente se puede hacer a través de programas de ayuda, por un lado, y por otro lado también, en buena medida yo diría que el balón está en los países de América Latina, ¿no es cierto? Que evidentemente no han logrado, no han logrado avanzar sobre la actividad del crimen organizado, porque, y aquí se da una situación bastante interesante, puesto que los estados en distintas partes de América Latina, al no contar con políticas superadoras que logren realmente la inclusión de sectores sociales, eh, y irónicamente es el crimen organizado el que termina creando espacios de inclusión para estas grandes masas que se encuentran prácticamente fuera de de las economías en distintos países. Repito, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Este es un fenómeno realmente notable, el que el crimen organizado termine creando espacios de inclusión para gente que está desclasada o fuera del sistema como consecuencia de fracasos de planes económicos por parte de los países de América Latina, ¿no es cierto? De manera que se da también esta situación. Ahora, eh, respondiendo muy concretamente a su pregunta, Estados Unidos tiene capacidad de respuesta si eventualmente tiene que llevar una intervención adelante. No creo que vaya a haber allí defensa, no creo que vayamos a ver soldados rusos y mucho menos chinos en el Caribe defendiendo a un régimen que está fuera de la zona halógena o de interés de China o de los Estados Unidos. Seguramente va a haber posicionamientos retóricos, pero me parece que llegado el momento
esta es un área vinculada a los intereses directos de los Estados ¿Qué Unidos. Y tanto le hay interesa, antecedentes. perdón, doctor, qué Sí, tanto señor. le interesa, visto geopolíticamente, Venezuela a Vladimir Putin y a Xi Jinping, partiendo que estos sí son dos colosos con los que Trump puede conversar directamente y viéndoles la cara sin importar lo que está ocurriendo, bueno, en Ucrania y todas las diferencias que se han generado con China por el tema de los aranceles. ¿Qué tanto interesa a Venezuela a estos dos países? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo creo que hay diferencias en cuanto a Rusia en América Latina y en cuanto a China en América Latina. La relación comercial de Rusia con América Latina yo diría que es baja. O sea, es alta en relación a lo que ha crecido desde principios del siglo hasta hoy. Ahora, es baja en relación con el volumen, ¿no? Sobre todo si comparamos con la relación entre China y América Latina. La relación comercial entre China y América Latina es de aproximadamente 300.000 millones de dólares. La relación comercial de Rusia con América Latina, yo creo que debe estar en el mejor de los casos hoy en los 30.000 millones de dólares. Es un abismo la diferencia. Ahora, esto nos lleva a una conclusión. Entiendo yo que el posicionamiento mientras el posicionamiento de Rusia en América Latina responde más a cuestiones de cuño geopolítico, el posicionamiento de China en América Latina responde más a cuestiones geoeconómicas. Creo que estas son las dos diferencias que hay que tener presente. China actúa como actúa, como es su modo, ¿no? En el mundo. Avanza captando mercados, prácticamente colonizando en algunos lugares, como en África, por ejemplo, determinados países con mucha materia prima. Lo mismo está haciendo en América Latina. Tiene un interés más geoeconómico porque el motor de China pasa por la economía, por el buen funcionamiento de la economía mundial. Y América Latina, al no contar con una doctrina de Estados Unidos, al haberse alejado Estados Unidos de América Latina, esto fue cumpliendo una ley geopolítica, espacios no ocupados son ocupados por otros, por ajenos, extrazonales en este caso. Yo creo que China ha extendido su presencia. En cambio, Rusia tiene una política más geopolítica, pensando en más que nada, llevar adelante una política de que se oponga a los Estados Unidos. Por ejemplo, en América Latina, en Venezuela, apoyando al régimen, en Centroamérica, apoyando a Nicaragua, apoyando a Cuba. Crea una situación, diría yo, de reparación estratégica de Rusia frente a Estados Unidos, particularmente en zonas del extranjero próximo de Estados Unidos. La diferencia para mí es geopolítica y geoeconómica en el caso de Rusia y de China. Y estas naciones que reciben estos respaldos de estos países alejados de nuestro hemisferio, pero con mucho poder, bueno, ya lo explicó usted, tanto económico como militar, después de la acción de Washington, de Donald Trump, de declarar la guerra al narcoterrorismo y de señalar a un jefe de Estado, a un presidente, como narcoterrorista, y el caso puntual del líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro, como lo llama Washington, sumamos otros gobiernos no afines a Washington, como Daniel Ortega en Nicaragua, el mismo Díaz-Canel en Cuba. ¿Qué tanto se han fortalecido entre ellos con sus alianzas luego de este anuncio de la Casa Blanca? ¿Están mejor o empeoraron su situación frente a los destinos de Washington? Mire, yo creo que si la situación evolucionara hacia un escenario en el que comienzan a ser desafiados los intereses nacionales de Estados Unidos, automáticamente aumenta el riesgo de intervención. Ahora, si la situación, como ha pasado antes con Chávez en el poder,
si la situación se vuelve comercialmente fluida entre Venezuela y Estados Unidos, yo creo que disminuyen las posibilidades de intervención. Para mí todo pasa por cuestiones de interés económico, ¿no? Mientras funcione la sabia comercio económica entre, en este caso, Venezuela y Estados Unidos, se aleja la posibilidad de intervención. Ahora, si el régimen se vuelve desafiante, se vuelve un problema para para, como oferta para la creciente demanda de drogas del mercado norteamericano, aquí aumenta la posibilidad de intervención. O sea que tiene mucho que ver también con cómo va a gestionar la situación el régimen de Venezuela, que yo creo que en este momento tiene cartas comprometedoras, ¿no? Porque el problema para mí de Maduro es cómo mantener un frente firme con el segmento particularmente militar. Muchos militares de alto rango se han exiliado y son los que han pasado informes a Estados Unidos, a la DEA particularmente, sobre la relación que hay entre el régimen venezolano y los carteles de drogas venezolanos y entre los carteles de drogas venezolanos y los sectores de la FARC, por ejemplo, ¿no? De manera que creo yo que tiene mucho que ver con cómo evoluciona la situación económica, sobre todo con un gobierno norteamericano que pone el acento en la cuestión económica, tratando de balancear las ganancias y pérdidas económicas de los Estados Unidos, ¿no? De manera que hay que ir, yo creo, más allá de la cuestión relativa con los derechos humanos que son importantes, más allá de las cuestiones relativas con los movimientos migratorios, sino que centrarse en cómo está la relación. Y el otro punto que vuelvo, es siempre cómo los problemas internos de los países de América Latina restringen la posibilidad de una regionalización frente al delito. Este yo creo que es uno de los fracasos de América Latina, pero claro, difícilmente la región pueda tener o construir una política exterior relativa con tratar de afrontar el crimen organizado cuando dentro de sus propios países tienen serios problemas para gestionar estos temas, ¿no es cierto? Hay países que pasaron a sufrir las consecuencias de esta interdependencia delictiva que existe en América Latina. De manera que son varios factores. Si el régimen de Venezuela se vuelve más desafiante para Estados Unidos, creo que aparece el espectro de Panamá 1989. Muy bien, hago una pausa, luego seguimos aquí en este diálogo directamente desde Buenos Aires, Argentina. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Alberto Huchenreuter, experto en geopolítica. ¿Qué espacio de diálogo tiene frente a Washington Nicolás Maduro? Y sumamos a otros actores también señalados, el caso de Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López. Doctor. Bueno, yo creo que el margen se ha reducido riesgosamente para Caracas, ¿no? Para el régimen de Venezuela, porque al estar Trump en el gobierno de los Estados Unidos, eh, ha crecido la posibilidad de injerencia. Una injerencia que yo diría que por ahora no, lo militar me parece que por ahora está lejos, pero la injerencia en materia de presión se está haciendo cada vez más difícil, más comprometedora para el régimen. Uno no cuenta con información acerca de cuál es la relación dentro de la élite, digamos, ¿no? La élite dentro del régimen de Venezuela, cuán firmes están los vínculos entre el gobierno y los sectores que lo apoyan por una cuestión básicamente, yo diría, económica más que patriótica. Puesto que, repito, se han ido muchos, esto lo oculta, se encarga de ocultarlo muy bien, el régimen se han ido muchos altos mandos del ejército que han criticado seriamente a Maduro, pero el problema para mí está, más allá de esto que es muy importante,
en el enfoque de los Estados Unidos en relación con el aumento del reto que significa la colusión entre narcotráfico y terrorismo para los intereses de Estados Unidos. Para mí esto es crítico y es lo que va a definir finalmente si Estados Unidos coloca más presión al régimen o no. Yo diría que en función de esto, yo creo que se ha reducido el margen de Maduro, que por otra parte está aislado en la región, más allá de aquellos que le dan su apoyo, que son básicamente dos o tres países cercanos a Venezuela, también esto, ¿no es cierto? De manera que si tenemos en cuenta la visión, yo diría, preventiva, por decirlo de una manera elegante, de Estados Unidos a la hora de enfocar estas cuestiones que para Estados Unidos están tocando el interés nacional. Si a esto unimos cómo ha estrechado filas el régimen, y por otro lado, vemos que la región no tiene una respuesta más firme en materia diplomática. ¿M? Es cierto que hubo algunos cambios, se ha aislado más a Venezuela. Bueno, yo diría que ese margen al que usted se refiere se ha vuelto peligroso para el régimen. El tema de la presión que se ejerce de una forma indirecta, ¿cómo le puede afectar? Porque Venezuela se sostiene en su economía un punto que es incuestionable, es el carburante. ¿Ha salido, ha tenido el mismo despacho tras este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe? Ese es un interrogante que ahí está. Y como no se tiene mucha información de lo que ocurre en territorio venezolano de una forma puntual, eh, de estar afectándole sus despachos, qué tanto conflicto le genera internamente, porque es un país que compra también, no solamente es que vende, Sí. se requieren muchos productos agrícolas, se requieren muchas materias primas. ¿Cómo estará manejándose todo esto? Bueno, hay un dato importante ahí, ¿no es cierto? Venezuela es un país con petróleo, pero no tiene el circuito cerrado que lo convierta en un país petrolero. O sea, las refinerías, por ejemplo, están básicamente en Estados Unidos. Y aquí hay también una complementación, ¿no es cierto? De que si hay un estrangulamiento en este tema, por ejemplo, bueno, evidentemente la economía de Venezuela, que podría convertirla, si tuviera una buena gestión, en una potencia media realmente a Venezuela, podría estar en aprietos. Pero no nos olvidemos, estimado, que también hay otros actores que compran, más allá de la presión, el petróleo a Venezuela, ¿no es cierto? Pero claro, si Estados Unidos despliega con mayor firmeza un cerco que evite que salgan por allí cargueros, evidentemente va a aumentar la presión a la economía venezolana, pero también, y este es el problema, ¿no? Un problema, también el régimen pasa a tener un justificativo para decir cómo el imperio, y esta es la palabra que emplea el régimen, cómo el imperio está haciendo como hizo con Cuba, ¿no es cierto? Cuba no puede desplegar, en términos de los cubanos, no puede desplegar su potencial económico porque hay allí un veto unilateral de Estados Unidos sobre la economía, ¿no es cierto? Bueno, esto también le va a servir al régimen, llegado el momento, para tratar de crear cierta unidad, entre comillas, en Venezuela, porque la sociedad está muy dividida, hay una grieta en Venezuela, pero le va a dar elementos para decir que el imperio está creándole problemas para que la economía se despliegue como debe desplegarse, ¿no? Encima, con Venezuela, que ha hallado en los últimos tiempos nuevas cuencas petrolíferas en la zona de Maracaibo, o sea, le puede dar herramientas, pero también ya al sufriente pueblo venezolano va a sufrir más consecuencias como secuela de una mayor presión. Creo que Estados Unidos, conforme pasen los días, va a ir generando más presión sobre Venezuela, y aquí, coincido con usted, es difícil saber la situación de encuentro o desencuentro,
que puede haber dentro del propio régimen, ¿no es cierto? ¿Cómo hasta cuándo se van a sostener los apoyos, las lealtades económicas, entre paréntesis, a Maduro, ¿no? Este es el Sí, punto. sí cierro con usted, doctor, y le agradezco su tiempo. Saludos hasta Buenos Aires y esperamos tener otras comunicaciones para seguir analizando este tema. Pero antes de despedirme, quiero escuchar sus conceptos sobre otros conflictos en los que Estados Unidos indirectamente se ha involucrado. En Europa del Este, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Ya la Unión Europea está pidiendo que se tenga mucha más visión hacia lo que está ocurriendo con Rusia, no solamente con Ucrania, sino que con otros países de la Unión Europea. Le pasó en las últimas horas a la presidenta von der Leyen que su avión tuvo que aterrizar con sistemas antiguos. Y lo que está ocurriendo Sí. también en Israel, en un conflicto armado con los rebeldes de Hamas, que parece no tiene fin. No, estas son dos placas geopolíticas del mundo, de las tres grandes que hay, atravesadas por la guerra. Eh, Estados Unidos y Europa no son ajenos en lo que viene ocurriendo en Ucrania, puesto que para mí son corresponsables. Si bien todo cae, la mayor cantidad de la responsabilidad cae sobre Rusia, que ha violado grandes principios del derecho internacional público, yo creo que Europa, por falta de líderes, por falta de experiencia, por vivir demasiado dentro de las instituciones, no ha manejado la diplomacia activa para evitar esta guerra. Si Europa, porque este conflicto tiene lugar en territorio europeo, si Europa, que es una potencia institucional, hubiera desarrollado una diplomacia que orientada a disuadir a Ucrania de ir de cualquier manera hacia la OTAN, y la OTAN no decir no solamente nada de esto, sino alentar, esta guerra no hubiera ocurrido. Por eso es una guerra innecesaria. Por eso yo cargo bastante sobre Europa la responsabilidad, porque Europa tuvo en su momento la posibilidad de evitar esta guerra y por distintas razones a las que me referí, no lo hizo, actuó de manera arrogante, actuó con liderazgos separados, etcétera. Y hoy tienen un problema, ¿no? Como diría Churchill, tienen el deshonor y la guerra allí, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, creo que los gobiernos demócratas hicieron bastante por generar un desequilibrio geopolítico en Europa del Este que al llevar la OTAN, al intentar llevar la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, particularmente en un actor clave que es Ucrania. Y esto, como dice George Friedman de Geopolitical Futures, siempre va a generar la misma situación de Rusia. Cada vez que se acercan poderes extranjeros a su zona, Rusia va a reaccionar de la misma manera, militarmente como lo haría China en sus zonas halógenas, Estados Unidos, India, etcétera, ¿no? De manera que ahora ya está hecha la situación y creo que si se llegó a esta guerra por la geopolítica, se debe salir por la geopolítica, pero en un sentido inverso. Creo yo que Ucrania va a tener que, desafortunadamente, pagar un precio. En cuanto a Medio Oriente, bueno, allí a mí no me sorprende lo que viene ocurriendo, puesto que hace tiempo que Israel tiene un plan destinado a terminar prácticamente con cualquier atisbo de autoridad de Palestina, ¿no? Y crear allí una situación territorial nueva, diría yo. No hay demasiados misterios en esto, si uno sigue las noticias. En febrero pasado, el primer ministro israelí dijo que el objetivo de Israel en Gaza es militarizar e incluso poner trabas a la ayuda internacional. Y por otro lado, si uno analiza los escritos, las palabras de algunos de sus ministros, como Smotrich, por ejemplo, y lee lo que ha escrito hace unos años en relación a qué debería hacer Israel en esta zona, bueno, allí se encuentra geopolíticamente considerando que los palestinos prácticamente se van a quedar sin ningún tipo de autoridad. Gaza para mí ya va a ser militarizado. Y en cuanto a Cisjordania, el plan E1 de Israel, E1, plantea crear 3.400 asentamientos nuevos, de manera que Cisjordania va a quedar separada
al norte y al sur. Y las colonias van a unir prácticamente Jerusalén, por ejemplo, se van a quedar unidas con estas colonias, de manera que si a esto le sumamos el desinterés de los países árabes, el apoyo de Estados Unidos a Israel, prácticamente yo diría que aquí esta es la situación. Muy bien, doctor Huchenreuter, le agradezco. Fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, saludos para ustedes. Muy bien, el doctor Alberto Huchenreuter, especialista en geopolítica, que nos ha dispensado esta comunicación directamente desde Buenos Aires. Ya es la medianoche en la capital argentina. Vamos a una pausa. Cerramos en breve aquí con el análisis de lo local, la visión que tienen desde nuestro país de lo que está ocurriendo en el mundo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompaña para cerrar este tema que hemos abordado hoy de los conflictos armados en el mundo y las repercusiones que se tienen a nivel de las economías, porque indistintamente de que son países lejanos los que se han involucrado en estos conflictos armados, hay repercusiones económicas aquí en territorio nacional. Kenneth Madrid es analista nacional. Eh, ¿Cómo nos están pasando factura todos estos hechos a nivel de país y para dónde vamos en una eventual solución a los mismos? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Es un gusto estar acá con usted al banquillo de su enorme audiencia. Bueno, sin lugar a duda, Rosendo, que todos estos conflictos que se están generando en el mundo traen una consecuencia severa, sobre todo para nuestra región. Sabemos que todos los conflictos que se han desarrollado entre Rusia y Ucrania ha traído una alza en muchos de los productos que vienen desde aquella zona hacia América Latina. Eso relacionado con ese conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Recordemos que muchos de los componentes de varios productos que se consumen en América Latina son producidos en Ucrania, son traídos de esa zona y obviamente que después de este conflicto que ha sucedido tienen que buscarse mercados alternos para poder suplir ese tema. Eso es lo que sufre América Latina con todos estos conflictos que se están desarrollando. En segundo punto, usted ve el conflicto entre Israel y Palestina. También obviamente es un conflicto severo. Recuerde que hace ya un tiempo que Honduras tiene muy buenas relaciones con Israel, con Palestina. Este último gobierno ha dado a entender que por ahí va la relación, pero usted sabe que todo lo que se produce en la zona de este conflicto, pues obviamente trae también consecuencias directas en Honduras. Israel ha sido un gran cooperante de Honduras y creo que eso se ha pausado durante este conflicto. Ya no vemos la cooperación para el desarrollo que había en décadas pasadas y eso obviamente lo está sufriendo el país, para ser enfático con Honduras. Pero todos estos conflictos armados en el mundo, sin lugar a dudas, que traen consecuencias. Mire, usted bien relacionaba lo que sucedía en Venezuela. Venezuela, el petróleo de Venezuela es un petróleo duro, que obviamente es el más pesado que existe, y al momento de que Estados Unidos puede cerrar las puertas para que ese petróleo pueda ser refinado en diferentes lugares de Estados Unidos o simplemente cerrar totalmente la relación que tiene con los socios comerciales, generaría también un caos porque tendríamos escasez de lo que está produciendo. Mire lo importante que dijo Trump: vamos a abrir todos los pozos que hay en Estados Unidos, vamos a abrir pozos en Alaska, vamos a abrir en todos lados. Eso demuestra también una política hacia dónde va y obviamente que eso en el futuro, pues obviamente pueda traer consecuencias también en la región, en América Latina. Bueno, quedándonos ya con el conflicto de la región, el CELAC se ha reunido de emergencia y va a continuar en procesos de conversación. ¿Esto qué puede generar en Washington? Porque ha existido un pronunciamiento ya de Honduras. No sé si podemos tener producción lo que ha escrito en su cuenta de X el vicecanciller Gerardo Torres, que es la persona que ha delegado el gobierno de Honduras para estar presente en las citas que se producen a nivel de esta organización de estados latinoamericanos y del Caribe. Terminada la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe,
punto único, preservación de la soberanía e independencia política e integridad territorial de los Estados miembros. Firme rechazo a cualquier forma de injerencia extrema que afecte la estabilidad y paz en la región, en representación del canciller Javier Bu. Discutimos sobre la situación actual que vive Venezuela y la presencia de barcos de guerra denominados destructores con capacidades nucleares de los Estados Unidos en aguas del Caribe y Latinoamérica. Continuamos este jueves 4 de septiembre con este diálogo. ¿Cómo recibe Washington este tipo de hechos que ya nuestro invitado anterior hablaba de que Washington está muy pendiente de lo que está ocurriendo en la región? Sí, sin lugar a dudas, Rosendo. Mire, Washington ya tiene claro el camino a seguir. Creo que ya la movilización naval en la región es una muestra de ello. Mire, no creo que el pronunciamiento de la CELAC o acuerdo que lleguen puede generar algún tipo de resquemor en Estados Unidos. Realmente la política que tiene el presidente Trump le da lo mismo en este momento cualquier pronunciamiento que pueda darse. Recordemos que la CELAC no es un organismo que goza de una gran membresía donde tiene una actividad coercitiva que los países obviamente se van a enfrentar a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Eso lo están haciendo obviamente en el marco de esta reunión de CELAC, que obviamente están las políticas, pero dudo mucho que cualquier decisión que pueda salir de ahí pueda ser apoyada por la mayoría de los países. Recordemos que muchos de la región son socios geopolíticos de Estados Unidos, obviamente. Entonces es muy difícil que acá, en el marco de la CELAC, pueda haber algo que a Estados Unidos le pueda generar algún tipo de cambio en su política, de cambio en la dirección que tienen en la región. Y acá, Rosendo, por dos cosas. Mire, Estados Unidos no solo está dedicando esta política que tiene ahora de movilizar Fuerzas Armadas al Caribe, y yo lo veo desde dos puntos. Le decía, primero, obviamente, que va directo a Maduro, a su situación política en Venezuela, al no reconocimiento de él como un presidente legítimo y sobre todo con el tema del narcotráfico, ¿verdad? En el cual lo ha señalado ya como un líder del cártel de los soles. Y el segundo punto, Rosendo, que lo analizábamos desde un punto de vista también geopolítico, es la presencia en el Caribe. La presencia en el Caribe próximo, que también anda buscando cercar a estos carteles de narcotráfico para que no tengan una movilidad latente. Mira el gran problema que tiene Estados Unidos con la droga. Y aparte de la creación de drogas sintéticas ahora, de laboratorio que se pueden crear en otro lado, el principal problema de Estados Unidos ahora sigue siendo la droga que sale de Venezuela y Colombia para Estados Unidos. Por eso siento que también lleva un doble objetivo. Manda un mensaje claro, no solo al cártel de los soles, sino al resto de los carteles, que está prácticamente custodiado el Caribe, sino también va encaminado con la política para poder buscar una salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Está muy desafiante la administración Maduro hacia Washington? Sí, Rosendo, y eso, ahí coincidimos con su invitado, en el cual esa actitud desafiante prácticamente esfuma cualquier posibilidad que haya de una plática, de un acuerdo para una salida pacífica de Maduro del poder y que obviamente permita que Venezuela otra vez pueda elegir libremente y desarticular ese cartel de los soles. Ese desafío latente que se ha hecho, creo que no abona a lo que se viene ahorita más adelante en la región. No sabemos cuál pueda ser el destino que pueda tomar, pero sin lugar a dudas que no habrá ya una plática certera sobre este tema. No hay países, Rosendo, que en este momento puedan ser mediadores de este gran problema existente con Venezuela, sino que prácticamente acá es un enfrentamiento directo entre Trump y Maduro y no vemos que algún país tenga la capacidad de poder ingresar, porque no hay diálogo, simplemente es una política directa de Washington y creo que van a irla ejecutando en el camino de que la estrategia de intervención pueda llevarse a cabo. Mire, algo fundamental es lo siguiente. Estados Unidos en los últimos años, Rosendo, desde lo que sucedió en Panamá con Noriega,
el cual lo habían criticado ya como un dictador, lo habían catalogado y señalado como tal, intervino. Desde aquel tiempo no había sucedido nuevamente, pero el detalle es que Maduro no lo reconoce como un gobierno democrático, sino que prácticamente como un miembro de un cártel y como un criminal. Eso obviamente ya Estados Unidos lo tiene claro, que al no ser un gobierno democrático puede intervenir en cualquier momento. Bueno, ha iniciado aquí en nuestro país la campaña política, la propuesta de quienes aspiran a gobernarnos el próximo cuatrienio. De un lado están las posturas de cercanía de la actual administración con el gobierno de Venezuela, pero por otro lado se tiene esa cercanía con Washington, que históricamente ha sido Estados Unidos el principal socio comercial de nuestro país, donde viven más de 1 millón de hondureños que fortalecen la economía nuestra con el envío de remesas, a pesar de las políticas migratorias de Trump. Pero, ¿qué querrá escuchar Washington para mantener esa cercanía con Honduras de la clase política hondureña? Porque ahora es momento de propuestas y de escuchar qué conviene o no a nivel de país. De acuerdo, Rosendo. Mire, Estados Unidos ha sido muy claro y enfático. Desde que vimos el acercamiento en el cual hizo el secretario de Estado con la región centroamericana, donde Honduras y Nicaragua no fueron visitados, Rosendo, y dejó claro su mensaje emitido desde San José, Costa Rica, diciendo que el presidente Trump no va a tener una relación directa con gobiernos de izquierda y con gobiernos antidemocráticos o con rasgos autoritaristas. Eso fue muy interesante. Y recordemos, Rosendo, que Honduras solo ha tenido un contacto, que es con la Secretaria de Seguridad Interior, que obviamente no es la que maneja la política exterior de Estados Unidos, sino que simplemente ha sido tratar temas de migración porque afectan la seguridad interna de Estados Unidos y seguimiento a los acuerdos adoptados. Eso marca un camino para que los candidatos presidenciales, Rosendo, tengan claro un aspecto en el que Estados Unidos, como primera potencia comercial y militar del mundo, con Honduras es con quien ha tenido los lazos históricos. Y para Estados Unidos va a ser muy agradable escuchar de los candidatos cuál va a ser la política exterior del país, hacia dónde va a seguir, hacia dónde van a ver, si van a ver al sur o si van a ver al norte, para seguir gozando de muchos de los aspectos esenciales, Rosendo, que en este momento, yo siempre lo he dicho, Honduras en este momento, en su relación con Estados Unidos, antes estaba en el refrigerador, hoy está en el freezer, Rosendo. Con todas las acciones que se han desarrollado, hoy está en el congelador, no va a salir de ahí hasta que no haya un nuevo gobierno electo en el país. Por eso es muy importante que los aspirantes a la presidencia de la República tengan claro hacia dónde deben de ver el camino, y si obviamente ellos en esta campaña electoral son del agrado del presidente Trump y quien gane va sobre esa línea, creo que va a haber una buena relación de política exterior con Estados Unidos. Kenneth, le agradezco. Un gusto, Feliz Rosendo, noche. por estar aquí con usted y con su enorme audiencia. Kenneth Madrid, en esta etapa final de Al Banquillo, nos ha acompañado esta noche. Por su sintonía, muchas gracias.